Año 212 a.C. Roma llegó a Siracusa creyendo que aquello sería otro trámite militar. Otra ciudad griega más para aplastar y añadir a la colección. Marco Claudio Marcelo tenía legiones, barcos y la arrogancia típica del imperio que lleva demasiado tiempo ganando guerras. Pero aquí es donde la cosa se pone fea, porque al otro lado de las murallas no había solo soldados. Había un tipo capaz de convertir la física en un arma de humillación masiva: Arquímedes. Y vamos a dejar algo claro desde el principio. El verdadero error romano no fue acercar los barcos. El fallo fue subestimar a un científico en tiempos donde la mayoría de generales seguían pensando que ganar guerras dependía únicamente de músculos y acero. Roma entendía la disciplina. Arquímedes entendía las leyes del universo. Y cuando juntas exceso de confianza contra inteligencia aplicada, normalmente alguien termina ardiendo, literalmente. La leyenda del rayo de la muerte lleva siglos dividiendo historiadores. Algunos dicen que es un mito exagerado. Otros creen que fue la primera arma de energía dirigida de la historia. Pero la pregunta importante no es si incendió barcos exactamente como cuentan los relatos. La pregunta real es mucho más incómoda. ¿Cómo demonios logró un matemático frenar durante tanto tiempo a la máquina militar más poderosa del Mediterráneo? Porque aquí entra el detalle que casi nadie menciona. Roma no estaba preparada para una guerra tecnológica. Esperaban flechas, catapultas y resistencia normal. Lo que encontraron fue ingeniería militar adelantada siglos a su tiempo. Grúas que levantaban barcos, sistemas de cálculo balístico y posiblemente una red de espejos capaces de transformar el sol en una herramienta de destrucción psicológica. Cualquiera con 2 dedos de frente habría entendido que atacar de frente era suicida. Pero Marcelo insistió. Y aquí aparece el gran juicio de Obscurion X. ¿Fue el rayo de la muerte un arma perfecta? Probablemente no. ¿Fue suficiente para sembrar terror, caos y confusión entre marineros romanos supersticiosos? Ahí cambia la historia. Porque en guerra no siempre necesitas destruir físicamente al enemigo. A veces basta con hacerle creer que está luchando contra algo imposible. Y Arquímedes entendió eso mejor que muchos generales modernos. Hoy vamos a desmontar el mito pieza por pieza. Física, óptica, termodinámica y estrategia militar real. Nada de fantasía barata. Vamos a descubrir si Roma perdió tiempo en Siracusa por culpa de un arma revolucionaria o por culpa de su propia arrogancia. Porque el error que nadie te cuenta está a punto de aparecer. El primer problema de Roma fue táctico. Marcelo organizó el asedio como si Siracusa fuera una ciudad estándar. Acercar barcos, castigar murallas y forzar una brecha rápida. Lo típico. Pero Siracusa no era estándar. Arquímedes llevaba años estudiando exactamente cómo destruir ese tipo de ataques. Estaba listo. Los romanos llegaron usando un manual militar predecible contra un tipo obsesionado con romper patrones. Mala combinación. Antes del famoso rayo, Arquímedes ya destrozaba la moral romana con máquinas absurdamente eficaces. Catapultas calibradas para distintas distancias. Un fuego constante que los romanos no podían evitar. Grúas gigantes, la famosa garra, capaces de levantar barcos por la proa y volcarlos al mar. Imagínate el impacto psicológico. Tú eres un legionario entrenado para pelear contra hombres, y de repente el propio puerto parece intentar matarte. Roma empezó a perder la iniciativa mental. Y ahora viene el detalle clave. El supuesto rayo de la muerte no aparece en un vacío. Era estrategia pura. Convertir el acercamiento naval en una pesadilla constante. Reflejos cegadores desde las murallas. No necesitas quemar toda una flota para generar pánico. Basta con incendiar un barco y que el miedo trabaje. Arquímedes entendía la geometría parabólica mucho antes de que existiera la ingeniería óptica moderna. Un espejo parabólico concentra rayos de luz. Sobre lino seco o brea naval empiezan los problemas. Hoy lo vemos como ciencia básica. En aquel tiempo, eso parecía magia militar. Roma no comprendía. Pero aquí aparece el fallo técnico. Mantener un punto focal sobre un barco en movimiento es muy difícil. Análisis Obscurion X. Probablemente Arquímedes no buscaba destruir barcos completos. Buscaba caos. La solución inteligente: atacar de noche, dispersar la flota y evitar posiciones estáticas. Pero no lo hicieron. Marcelo siguió insistiendo en aproximaciones frontales porque confiaba en la superioridad romana. Un grave error. Terminó atrapado en un laboratorio de guerra experimental. Ese fue el verdadero desastre para Roma. Vamos a separar mito de realidad. Mucha gente imagina a Arquímedes disparando un láser gigante como si fuera ciencia ficción antigua. No, el sistema era mucho más crudo. Y precisamente por eso resulta aterradoramente plausible.
Lo que Arquímedes habría construido no era un rayo continuo, sino una concentración masiva de energía solar usando reflejos sincronizados. Básicamente, convertir el sol del Mediterráneo en un martillo térmico. Aquí entran los datos duros. Para prender fuego a madera naval, necesitas temperaturas superiores a los 300 grados centígrados, especialmente si hay brea, cuerdas secas o velas de lino implicadas. La clave no era quemar el casco empapado del barco. Ese sería un objetivo absurdo. El punto débil eran las velas, las cuerdas y las superficies tratadas con materiales inflamables. Y sinceramente, cualquiera con mentalidad militar habría apuntado ahí primero. La teoría más aceptada dice que Arquímedes utilizó decenas o incluso cientos de superficies reflectantes de bronce pulido. Cada soldado actuaría como una pieza de un espejo gigante segmentado. Hoy esto nos parece sofisticado, pero el principio sigue vivo en las centrales solares modernas. Cambia el bronce por helióstatos automatizados, y el concepto es exactamente el mismo. Ahí está lo inquietante. La idea no era fantasía. Era ingeniería primitiva funcionando al límite. Pero ahora llega la parte incómoda que los documentales muchas veces maquillan. Coordinar cientos de reflejos manualmente es un infierno técnico. Estamos hablando de mantener precisión sobre un objetivo móvil, con olas, humo, reflejos marinos y soldados probablemente agotados. Un pequeño error de alineación y toda la energía se dispersa. Por eso muchos científicos modernos creen que el arma tenía un alcance práctico mucho menor del que cuentan las leyendas. Y aún así, aquí es donde el asunto se vuelve peligroso para los escépticos, porque incluso una versión imperfecta del sistema seguía siendo útil. Si lograbas generar destellos cegadores, calor localizado o pequeños incendios, ya estabas rompiendo la formación enemiga. Imagínate a remeros romanos viendo humo aparecer de la nada, mientras el sol rebota como cuchillas sobre el agua. No necesitas destruir toda la flota para sembrar el caos absoluto. El gran error histórico es pensar que las armas antiguas debían ser perfectas para ser efectivas. Falso. La guerra real funciona con confusión, miedo y percepción. Y si Arquímedes consiguió, aunque fuera incendiar un solo barco o provocar pánico colectivo, entonces el rayo de la muerte ya habría cumplido su misión estratégica. Roma no estaba luchando contra magia, estaba luchando contra alguien que entendía cómo explotar las debilidades humanas usando ciencia. Durante siglos, muchos historiadores trataron el rayo de la muerte como una fantasía patriótica griega, algo inventado para explicar por qué Roma tardó tanto en tomar Siracusa. Y sinceramente, al principio parecía lógico. Quemar barcos con espejos sonaba exagerado, pero aquí la ciencia moderna cometió un error clásico: subestimar a un genio antiguo. En 1973, el científico griego Ioannis Sakas decidió poner fin al debate. Reunió 70 espejos recubiertos de cobre y organizó un experimento frente al puerto de Atenas. El objetivo era un barco a 50 metros. ¿El resultado? El barco ardió en segundos. Ya no hablamos de leyendas, hablamos de física funcionando delante de cámaras. Pero el experimento más famoso llegó en 2005 con el MIT. Gente bastante seria cuando se trata de ingeniería. Utilizaron 127 espejos cuadrados para concentrar luz solar. Y sí, lograron provocar combustión, pero bajo condiciones extremadamente favorables: cielo despejado, objetivo inmóvil y alineación perfecta. Ahí apareció el verdadero problema. Porque una cosa es incendiar un barco quieto en una demostración, y otra muy distinta, hacerlo en plena batalla naval. El agua enfría, el humo dispersa y el mar mueve el objetivo. Los romanos no iban a quedarse quietos esperando ser antorchas. Aquí es donde Obscurion X mete bisturí. Probablemente la versión legendaria fue exagerada con los siglos. Pero cuidado, que no destruyera flotas enteras no significa que fuera inútil. Muchas armas funcionan porque alteran el comportamiento enemigo a través del miedo. Si los romanos creían que acercarse significaba incendios o cegamiento, Arquímedes ya controlaba el ritmo de la batalla. Controlar el miedo vale más que muchas catapultas. ¿Qué habría pasado si Siracusa hubiera tenido más tiempo y recursos? Lo aterrador no es si el rayo funcionó. Lo aterrador es que un solo científico ya experimentaba con energía dirigida hace 2000 años. Roma ganó la ciudad, pero probablemente entendió demasiado tarde que el futuro de la guerra acababa de nacer frente a sus ojos. El legado de Arquímedes vive en cada rayo de energía moderna. Aquí llegamos al núcleo del asunto. El rayo de la muerte no da miedo únicamente por la posibilidad de quemar barcos. Da miedo porque demuestra algo mucho más grande. Arquímedes había convertido la ciencia en doctrina militar.
Y eso, para la época, era una barbaridad conceptual. Mientras la mayoría de generales seguían resolviendo guerras con fuerza bruta, este hombre estaba utilizando matemáticas, óptica y mecánica avanzada como multiplicadores de poder. Y aquí es donde mucha gente se queda corta analizando el tema. Porque el verdadero milagro no era reflejar luz solar. Eso cualquiera podía imaginarlo. Lo difícil era coordinar materiales, ángulos, distancias y sincronización humana sin instrumentos modernos. Estamos hablando de bronce pulido a niveles extremos, cálculo geométrico preciso y probablemente señales coordinadas entre operadores. Básicamente, Arquímedes estaba creando un sistema de armas integrado siglos antes de que existiera ese concepto. Ahora entra una teoría todavía más salvaje. Algunos investigadores creen que el sistema no dependía únicamente de soldados sosteniendo escudos reflectantes. Proponen que Arquímedes pudo diseñar estructuras parabólicas mayores usando marcos de madera, poleas y superficies metálicas ajustables. Y sinceramente, viendo lo que sabemos de la ingeniería helenística, no suena tan descabellado. La gente olvida que los griegos construyeron mecanismos absurdamente avanzados para su tiempo. Aquí es imposible no mencionar el mecanismo de Anticitera, un artefacto capaz de calcular movimientos astronómicos mediante engranajes de precisión hace más de 2000 años. O sea, los antiguos no eran primitivos como muchos imaginan. Tenían limitaciones industriales, sí, pero intelectualmente estaban muy por delante de lo que solemos admitir. Y si podían construir una computadora mecánica antigua, podían perfectamente desarrollar sistemas ópticos complejos. El problema fue el de siempre. La tecnología dependía demasiado de un solo genio. Cuando Arquímedes murió durante el saqueo romano, gran parte de ese conocimiento desapareció con él. Y aquí aparece otro fallo histórico gigantesco. Roma era excelente conquistando territorios, pero muchas veces destruía o ignoraba el conocimiento técnico de las culturas que aplastaba. Cualquiera con visión estratégica habría protegido a un cerebro, así como si fuera un arsenal entero. Y este es el detalle que convierte la historia en algo casi trágico. Tal vez el rayo de la muerte nunca fue un arma definitiva. Tal vez era experimental, limitado e imperfecto, pero representaba algo revolucionario. El momento exacto en que un ser humano entendió que las leyes de la física podían usarse para dominar el campo de batalla. Ahí nació la guerra tecnológica moderna. Y Roma, aunque ganó Siracusa, probablemente nunca comprendió lo cerca que estuvo de enfrentarse al futuro. Al final Siracusa cayó. Roma terminó entrando en la ciudad después de un asedio agotador y brutal. Y aquí aparece una de las ironías más absurdas de la historia. El hombre que había puesto en jaque a la superpotencia militar del Mediterráneo murió a manos de un simple soldado romano que ni siquiera entendía quién tenía delante. Según la tradición, Arquímedes estaba concentrado resolviendo problemas geométricos cuando el soldado lo interrumpió. No molestes mis círculos. Y segundos después, lo mataron. Ese momento resume perfectamente uno de los grandes errores de los imperios. Confundir fuerza con superioridad absoluta. Roma podía conquistar ciudades, destruir murallas y aplastar ejércitos. Pero tipos como Arquímedes jugaban en otro nivel. Ellos entendían algo mucho más peligroso. El conocimiento cambia las reglas del juego más rápido que cualquier ejército. Y sinceramente, eso sigue siendo verdad hoy mismo. Porque aquí está la conexión inquietante con el presente. Lo que Arquímedes intentó hacer con espejos y bronce es exactamente la misma lógica. Detrás de las armas láser modernas, concentrar energía, apuntar con precisión, destruir o inutilizar objetivos sin proyectiles tradicionales. Cambian los materiales, cambia la tecnología, pero la idea central sigue intacta. Y eso convierte el rayo de la muerte en algo mucho más serio. Hoy potencias militares desarrollan sistemas de energía dirigida capaces de derribar drones, misiles y equipos electrónicos usando principios que Arquímedes ya intuía hace más de 2000 años. Aquí es donde la historia deja de parecer un cuento exagerado y empieza a sentirse incómodamente moderna. El verdadero legado de Arquímedes no fue quemar barcos. Fue demostrar que entender las leyes del universo puede ser más devastador que tener miles de soldados. El rayo de la muerte funcionó exactamente como cuentan las leyendas. Probablemente no. ¿Pudo existir una versión real, limitada pero efectiva, capaz de sembrar caos y terror en la flota romana? Absolutamente sí. En Obscurion X nos quedamos con una lección brutal. Muchas veces la tecnología imposible no es magia ni mito. Es simplemente ciencia adelantada a su tiempo. Roma ganó Siracusa por desgaste, no por superioridad intelectual. Y tal vez ese fue el verdadero triunfo de Arquímedes.
Demostrar que un solo cerebro podía hacer tambalear a un imperio entero. Ahora te toca a ti. ¿Crees que el rayo de la muerte realmente incendió barcos romanos? ¿O fue una operación de guerra psicológica? Déjalo en comentarios. Porque aquí no venimos a repetir leyendas, venimos a destriparlas.